Continuamos. En poco tiempo, la cuestión ecológica ha pasado del ostracismo político a ser el tema central de muchas ciudades y muchos países que han tenido que declarar el estado de emergencia climática. La Unión Europea se ha marcado como objetivo y como compromiso ser neutros en emisiones de carbono antes de 2050, algo que va a ser complicado, difícil para casi todos. Ante este reto se plantean dudas. ¿Puede la economía global seguir creciendo al ritmo que lo está haciendo en esa transformación hacia las renovables? ¿Es suficiente con descarbonizar? ¿Qué papel juega en todo esto la innovación? Para resolvernos estas dudas tenemos a varios ponentes, a varios invitados. Íñigo Doria, CEO de Arrecife Systems. Carlos, Íñigo, perdona, sí, por favor, súbete. Íñigo es economista y cuenta con una dilatada experiencia en desarrollo de negocios, ventas, relaciones públicas, gestión de medios, comercio electrónico y biotecnología. Ha trabajado para el diario USA Today, para la tienda online Zalando y actual... Eres... Perdonarme, porque es la información que tenemos. Carlos, ¿verdad? Bueno, pues Íñigo... Sí que me presento yo. Por favor, sí. Soy economista, he emprendido una empresa de energía renovable para sacar energía de las olas del mar y poco más. Vengo del sector de la banca y seguros y he cambiado totalmente, siendo economista, a un sector que es totalmente de ingenieros. Bueno, perfecto. Pues, Carlos, Ahora sí. por favor, y vamos a improvisar y te voy a pedir que te presentes. Claro que sí. No vamos a estar en desigualdad de condiciones. Pues yo también soy economista, yo también vengo de un sector muy distinto, como decías, comercio electrónico, y antes de eso del sector de los medios, y en un momento dado, 2013, me metí en un sector que es el de las microalgas, que se pueden aplicar a su vez a sectores muy distintos, la energía, la agricultura, la cosmética, la nutrición, pero siempre con el denominador común de que es algo sostenible, innovador y que tiene como fondo la biotecnología. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Vamos con Esteban Obregón, por favor. También te pido que, para estar en igualdad de condiciones, te presentes. Muy buenas, yo soy adjunto a la Dirección General de Ciudad Revolution. Soy ingeniero de minas. Mi trabajo actual no tiene mucho que ver con lo que he estudiado. Vengo del sector de la construcción, he sido jefe de obra durante 10 años. He trabajado en supermercados durante 10 años también y actualmente pues, estoy en este proyecto intentando aportar. Muy bien, muchas gracias. Y José Luis Liz, por favor, también si puedes introducirte. Bueno, hola, yo soy José Luis Liz, soy el CEO y fundador de Piro, soy ingeniero industrial y en Piro lo que hacemos es desarrollamos soluciones para mejorar la protección frente a incendios forestales, tratando de reducir el impacto de este fenómeno natural. Muchas gracias y modera esta charla Miguel del Ros, creo que estoy muy cerquita. Sí, y por favor, Miguel, también puedes presentarte. Pues yo soy ingeniero, he trabajado toda mi vida en el sector energético y desde hace unos años he estado más en contacto con todo el ecosistema de startups y sobre todo startups de Green Tech que aportan soluciones con impacto positivo en el medio ambiente y bueno, es un placer para mí estar moderando este coloquio con estas 4 startups españolas que tienen un potencial tremendo cada una en sus ámbitos. Y bueno, arrancamos, ¿no? Efectivamente. Y quería empezar rindiendo, vamos a hablar de innovación y de impacto, ¿no? Que son dos cosas que no siempre todo el mundo las une, ¿no? Y para empezar no se me ocurre mejor ejemplo, mejor forma que empezar rindiendo tributo a un científico de año 1970, o sea, es uno de los antiguos, que se llama Nasir Ahmed. No sé si alguno de vosotros lo conoce, por vuestras caras veo que no, ¿no? Y si os digo que es el que descubrió la transformada del coseno discreto, imagino que aún menos, ¿no? Pues si os digo que es la persona que está detrás de todas las videollamadas, que todo envío de imágenes de un medio, de un ordenador a otro, de un móvil a otro, utiliza su algoritmo, eso sí, ya que veis mucho más evidente el gran impacto que tuvo su descubrimiento. En cambio, ha sido uno de los científicos menos conocidos
para el gran impacto que tuvo toda su obra, ¿no? Y bueno, me parece una buena forma de empezar a hablar de innovación de impacto porque son dos cosas que no siempre están muy unidas, ¿no? La innovación y el impacto. Muchas veces la innovación está dirigida a un resultado a corto plazo y no siempre necesitamos ese resultado a corto plazo, ¿no? Hay proyectos de innovación con gran impacto que necesitan que mucha gente crea en ellos durante mucho tiempo, ¿no? Y me gustaría empezar contigo, Íñigo, para que nos cuentes un poco en Arrecife, ¿no? Yo creo que tenéis una solución que es magnífica porque es una de las pocas energías renovables que pueden funcionar las 24 horas del día, 365 días del año, y eso es algo que ninguna otra renovable tiene y, en cambio, os está costando un montón arrancar, ¿no? y justamente unir esas dos facetas, la de la innovación y la del gran impacto que tiene vuestra solución. Pues sí, a ver, primero te voy a agradecer que empieces hablando de un genio, porque el que inventó todo esto es mi padre y para mí es otro genio, ¿no? Nosotros lo empezamos con esta idea hace 20 años, mi padre, y bueno, en 2015 hicimos unas pruebas en un laboratorio, esas pruebas fueron realmente bien, y yo, no estando en el mundo, pues me uní e intenté aportar pues la parte que tenía yo de económicas para sacarlo adelante. La verdad es que cuando empezamos en 2016 el sector de las startups no era el que era hoy. Hoy hay eventos como este y muchos más en España, pero cuando empezamos no había apenas nada. Entonces, pues bueno, pues empezamos con lo típico, pues hacer presentaciones a empresas, etcétera. Y bueno, ya nos dimos cuenta de que el reto era bastante más grande del que pensábamos, ¿no? No solamente el captar dinero es, porque es muy complicado en España, es difícil, sino también transmitir el valor que tiene el producto que vendes, ¿no? En nuestro caso, tecnología para sacar energía del mar, parece que, oye, uno dice energía renovable, producir electricidad 365 días al año de manera constante, pues te lo tienen que quitar de las manos. Pues la realidad es que es bastante complicado vender algo así. Uno de los retos, por ejemplo, en cuanto a financiación, es que son retos que tú empiezas hoy, pero hasta igual dentro de 10 años o 15 años la tecnología no está madura, con lo cual hay que financiarla durante todo ese tiempo y bueno, muchos más, porque nosotros trabajamos en medio marino, que es extremo, ¿no? Olas de 20 metros, con sal, que es la salinidad, pues oxida todos los materiales, así que los retos son variados. ¿Sí? Y bueno, y de Tiño vamos a saltar a Carlos, ¿no? Porque en el sector de las algas también se hablaba mucho y hasta que no ha llegado un poco, como empezamos con los biocombustibles, ¿no? Pero al final, hasta que no ha habido otras aplicaciones quizá más directas, tampoco ha acabado de despegar el sector de las algas. Y ahora que han aparecido, esto es un poco una locura, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues si me permites, voy a empezar haciendo una diferencia entre las algas y las microalgas. Sí, exacto. Lo que es habitual es que cuando decimos microalgas, la cabeza se nos vaya a las algas de la playa, que es sucede en el cerebro cuando hay un concepto desconocido, asociarlo a algo que conocemos. Pero si no se llamasen igual, no tendría nada que ver. Las microalgas son seres vivos a los que le debemos la vida. Es decir, son las inventoras de la fotosíntesis, son el origen de toda la vida vegetal, son la base de la cadena trófica en el mar, en cualquier ecosistema acuático. Hoy estamos todos aquí haciendo respiraciones, pero más de una de cada 2 respiraciones se las debemos a las microalgas que viven en los océanos, que están haciendo la fotosíntesis todos los días y además son el principal sumidero de carbono del mundo. Tanto las que viven en los océanos como luego las que se encuentran también en la tierra e incluso en el aire hay microalgas. En cuanto a variedades, pues hay 60.000 tipos de microalgas distintas y hoy estamos utilizando el 0,0%. Con lo cual, me gusta que digas que somos startups, porque eso quiere decir que está absolutamente todo por hacer, ¿no? Y en este caso, pues es un ejemplo bueno. Lo interesante de las microalgas y que las hace diferentes de otras materias primas, además de que tienen esta excelente, asombrosa capacidad de fijar CO2, 50 veces más eficiente que las plantas superiores, es la inmensa biodiversidad, porque al final han podido adaptarse durante más de 3.000 millones de años, que aparecieron las primeras especies de microalgas más primitivas, a todos los tipos de entornos. Crecen en el Polo Norte, crecen en geysers, crecen en volcanes, crecen en el suelo, en el aire, crecen en el mar, agua dulce, en fin. Eso nos da una caja de herramientas sin parangón para desarrollar soluciones
Y es mucho más concreto decir vegetal que decir microalgas, que están en los dos reinos de la naturaleza, están en los dos dominios de la naturaleza, en todo tipo de reinos. Eso nos permite, con la misma tecnología, porque esto es lo que hace Alga Energy, aplicar tecnología y aplicar conocimiento a ese potencial que tienen las microalgas, desarrollar soluciones para sectores como la energía, la nutrición, la cosmética, los biomateriales, la agricultura y tantos otros, ¿no? Como suele pasar, pues cuando uno empieza un proyecto de I+D, tiene una idea que, bueno, pues a medida que se va chocando contra la realidad y pasando por la curva de aprendizaje y sobrepasando esos obstáculos, pues esa idea va tomando forma y muchas veces, después de unos cuantos años, acaba en algo completamente distinto, ¿no? Nosotros que ir pivotando, ¿no? Vamos pivotando. Entonces, es verdad que empezamos muy centrados en la energía, porque se puede producir bioenergía inagotable, limpia, que no compite con otras fuentes energéticas, a partir de las microalgas, la fracción de lípidos, la fracción de carbohidratos, etcétera, pero todavía es extremadamente cara y no es competitiva. Pero entiendo que para desarrollar todo eso también necesitabais bastante cantidad de inversión, ¿no? O sea, no es algo que sea no es algo que sea sencillo, ¿no? Necesitas mucha inversión en laboratorios, en I+D, patentes y demás. Y ¿no vivisteis un poco lo mismo que nos ha contado Íñigo, ¿no? Como esa falta de apoyo a largo plazo. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la innovación estamos un poco locos, porque no es fácil. Es hacer cosas distintas y, bueno, pues es paradójico porque es la solución a los problemas, pero es muy difícil. Sí. Y el contexto no suele acompañar a los más innovadores, ¿no? De ahí mantener un poco ese espíritu, ¿no? de startup. Hace falta vocación y pasión. Yo creo que eso es algo que probablemente todos los innovadores tienen en común como denominador. En nuestro caso, tuvimos la suerte de que España es un clúster de conocimiento a nivel internacional. En biotecnología somos 9ª potencia, pero en microalgas somos primera. Pues han estudiado 50 años las microalgas. Alga Energy no parte de cero, parte en el 2007, pero su principal objetivo inicial es consolidar el vasto talento que existía de conocimiento en las universidades y en el sector público, que esto lo hacemos muy bien, pero empezar a aplicarlo. Y bueno, estuvimos 8 años antes de tener un solo comercial en la compañía, desarrollando la tecnología, escalando los procesos y en paralelo viendo cuál era la aplicación que podría pitar más, ¿no? Hoy ya tenemos 3 verticales, 10 filiales, 100 personas, ya estamos vendiendo a más de 3 millones de clientes, pero no ha sido nada fácil. Qué pasada, qué pasada. No, y me quedo con eso de locura, ¿no? La persona que os contaba al principio, el investigador que descubrió la transformada de ecoseno discreto, pues le preguntó a su mujer, ¿no?, si se podían permitir pasar los 3 meses de verano sin sueldo para dedicarse a sacar ese proyecto adelante, que al final pues le hizo, bueno, no le hizo todo lo famoso y todo lo rico que podía haber sido por lo que consiguió, pero vamos, que sí que hubo un momento de locura, de decir, oye, mira, voy a dejar la universidad para dedicarme a esto, que lo veo clarísimo, ¿no? Y vamos a pasar con vosotros, Esteban, porque también algo de locura hay con esto, ¿no?, de vamos a reforestar con un dron, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre esta idea? Porque es una idea bastante loca, porque vamos... La idea realmente se le ocurrió al socio fundador, Juan Carlos Sesma. Eres un apasionado por todo el medio ambiente, por el clima, y estaba muy preocupado por el cambio climático y por la deforestación. Entonces sabía que si queríamos cambiar o mitigar en cierta medida pues ese impacto, no podía ser por métodos tradicionales de plantación. Los métodos tradicionales, como los conocemos, son completamente obsoletos, son poco eficientes, son muy costosos. Hay zonas de muy difícil acceso a la que no se puede llegar y entonces pues empezó a discurrir. Los drones que hemos estado comentando antes de entrar estaban en todas partes y entonces pues empecé a descubrir qué puedo hacer y se le ocurrió la idea de incorporar unos dispensadores a esos drones. Pero no es tan evidente, porque a día de hoy no lo hace casi nadie, o sea, muy pocas personas, bueno, ¿no? Se sigue reforestando principalmente con métodos naturales, o sea, con métodos tradicionales, digamos. Hoy por hoy, la reforestación con dron es un apoyo a la reforestación convencional. El secreto, que no puedo hablar mucho de ello porque estamos actualmente en vías de patente, es la semilla. Nosotros hemos invertido muchísimo en I+D+I, toda esa inversión está volcada en la semilla, ya que el dron es algo fácilmente replicable. Y pues a día de hoy estamos haciendo pruebas, ya estamos empezando a aplicarlo y podemos reforestar pues grandes superficies de terreno en muy poco tiempo. Podemos acceder a zonas que manualmente sería imposible. Podemos echar 20.000 semillas en 10 minutos.
El modelo es un modelo bajo coste, es un modelo adaptable, es un modelo replicable. Lo mismo te vale para una superficie de 1 hectárea que para reforestar 500 hectáreas. La única limitación que tenemos hoy por hoy son la duración de las baterías. O sea, que simplemente es tener baterías de repuesto. Entonces, nuestro modo de ver, pues bueno, la posibilidad de ayudar al medio ambiente pasaba por hacer las reforestaciones con innovación, y la innovación ha venido pues, por el uso de drones y nuestras semillas. Y ahora que vamos a reforestar tanto, ya pasamos a ti, José Luis, prepárate, vamos a reforestar tanto, vamos a tener muchas más masas forestales que controlar, digamos, ¿no? Y ahí un poco también estamos preparados, o sea, tenemos tecnología suficiente o conocimiento. Entiendo que sin la tecnología que se está desarrollando sería casi imposible mantener toda esa cantidad de bosques, o imposible, claro, es posible, pero a un coste competitivo y eficiente sería imposible, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo cuando arranqué la iniciativa un poco de Piro, la enfoqué un poco desde la perspectiva un poco de la ingeniería. No nació como proyecto empresarial, sino como un proyecto técnico de un ingeniero que quería proponer una serie de mejoras en la lucha contra los incendios forestales. Al ver que no había ningún interés fuera, yo iba presentando, ¿no?, el proyecto a actores que estaban ya en el mercado, pues al final, por obligación, tuve que convertirlo en un plan empresarial, buscar financiación pública, porque era un proyecto que tenía pues, un tiempo de llegada al mercado que luego fue de 4 años. Y bueno, tuvimos la suerte de conseguir financiación europea y poder desarrollar esas tecnologías. El problema de los incendios forestales, una vez que yo como ingeniero industrial pues lo desconocía un poco, era un poco lo que conoce la sociedad de qué es lo que está pasando, y luego la realidad es completamente distinta, ¿no? Entonces es incluso un mercado en el que tú a los clientes o a los usuarios de tu tecnología les tienes que explicar cuál es la problemática real. Nadie ahora mismo asume la responsabilidad en cuanto al tema de los incendios forestales. Las poblaciones que son vulnerables piensan que son las administraciones públicas las que tienen que asumir ese rol. Las administraciones públicas suelen echar la pelota fuera diciendo que son temas de vandalismo. Bueno, entonces al final tenemos una sociedad que ha tenido un crecimiento descontrolado de la masa forestal por abandono del uso tradicional del suelo, no se extrae madera, bueno, hay un crecimiento descontrolado. Y ahora lo que estamos tratando nosotros desde Piro es un poco el concepto que se entiende bien de Smart City, ¿no? Estamos midiendo un montón de variables en un entorno en el que vivimos y en el que tenemos que tomar decisiones, llevarlo al sector forestal, ¿no? Nosotros lo que hacemos es tratar de ver cómo evoluciona ese entorno a lo largo del tiempo, transformar esa información en niveles de riesgo que nos ayuden a gestionar. También tenemos que educar en qué es la prevención, que en España es un país cero preventivo. Y ahora hemos encontrado un poco el punto con vincular nuestras soluciones e instalaciones pues, con empresas y instituciones que están trabajando conectados a entorno forestal. ¿Vale? Lo que es todo pues, sector energético, que está muy preocupado también por su posible impacto en las masas por las que circula, etc. Entonces, estamos ahí trabajando en lo que es la capacidad de monitorizar esos entornos, comprender cómo evolucionan, diseñar esos entornos, que es algo también que es difícil de entender a veces. El hombre es el responsable de cómo tenemos las masas forestales en Europa y tenemos que estar participando de su diseño, aunque suene un poco antinatural, ¿no? Ya has hablado un poco del impacto, no solo es directo, ¿no?, sino que hay mucho impacto indirecto. Yo creo que aquí todos de vosotros tenéis de alguna forma u otra, ¿no?, vuestra actividad, un impacto indirecto, que a lo mejor cuando estás investigando o desarrollando un producto no lo tienes en cuenta, pero que sobre todo cuando lo empiezas a desarrollar te empieza a llegar, ¿no?, ese olfato de, oye, pues a lo mejor estoy favoreciendo también esto, o a lo mejor por aquí puede venir algo. ¿Cómo gestionáis eso en las diferentes empresas? No sé si alguno de vosotros se anima. Sí, hombre. Nosotros, en nuestro caso, claro, a ver, nosotros lo que hacemos somos equipos de generación 100% en astillero. Pues, por ejemplo, damos bastante trabajo a astilleros, que es un sector que en España está en decadencia. Al final, todo lo que es construcción de buques se ha llevado a China y a Corea. Y tienen un problema, y es que la mayoría de los astilleros están cerrando, con lo cual es una manera de darles trabajo a ese sector. Pero consigue sumarlos al carro, o sea, decir, mira, este es el proyecto, vayamos a sumar todos, ¿no? O sea, que...
A ver, ¿O es más bien...? el problema es que le estoy pidiendo que se suba al carro al que ahora mismo lo está pasando muy mal. Entonces, Claro. como no tienen capital, están muy endeudados, tampoco se meten. Pero ciertamente debería una empresa que esté en el sector, pues con un poco de visión de futuro, debería decir, oye, aquí hay que ir o bien hacia las eólicas offshore y empezar a hacer componentes para las eólicas offshore, o bien hacer, yo qué sé, componentes para empresas que trabajen en energía de olas, unimotriz. Sí. Y José Luis, también has hablado antes de la regulación, ¿no? Y así cerramos un poco el triángulo este de innovación, ¿no? También tienes que tener inversión, que también nos ha hablado un poco, y regulación. Yo soy de los que opina que hay que tirar para adelante y después ya la regulación va llegando. ¿Opináis todos lo mismo o le ponemos algún pero a eso, no? Bueno, yo opino también un poco como tú, ¿no? Al final, la regulación regula lo que se conoce y tienes que arriesgarte, ver qué es lo que tienes cuando lo consigas, ¿no? Y luego, si tiene sentido, que la regulación debería adaptarse, pero no. La regulación es un poco el pasado, el marco conceptual y regulatorio de lo que conocemos, pero a nivel de innovación vamos a tener muchos problemas. Claro, siempre bueno, aquí, Carlos, tú nos podrás decir, ¿no? Que a lo mejor lo que estás haciendo tiene unos impactos, unas externalidades negativas que no controlas, que a lo mejor cuando empiezas a desarrollarlo ya es demasiado tarde, ¿no? Me estoy pensando con microalgas, pues eso después es difícil de controlar, ¿no? Bueno, nosotros las cultivamos en unos entornos controlados, confinados, ¿no? Una palabra que estaba muy de moda. En reactores que permiten que pase la luz, pero dentro de los cuales todas las condiciones están controladas y absolutamente todo se transcurre en un modelo de economía circular sin residuo alguno y sin posibilidad de que pueda existir una fuga de material genético, ¿no? a otros entornos. Entonces, en ese sentido no tenemos ese riesgo, pero sí que creo, cogiendo un poco el guante del impacto, que esa es la palabra clave, ¿no? Algunos lo llaman propósito, otros lo llaman impacto. Al final queremos decir todo lo mismo, ¿no? Ver cuál es la trascendencia de la actividad empresarial en términos económicos, pero también sociales y medioambientales. Y esto es algo que es imparable. Hoy en día se habla ¿Y os lo están pidiendo? Nos lo piden desde todos los frentes. Ya los inversores, los propios inversores, no conozco ningún inversor que invierta en algo que no tenga sostenibilidad. Sería una inversión oportunista puntual, no sería algo a largo plazo, ¿no? Y los inversores están todos demandando que midas cuál es tu impacto, el impacto de tu actividad, no solo el directo, sino el indirecto, porque eso es lo que te da realmente una imagen de si lo que tú haces contribuye o no contribuye. Y si no contribuye, ya no eres tan interesante, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hacemos la línea más desarrollada que tenemos, son productos para el campo, para los agricultores. Y ahí tenemos distintos tipos de impacto. Uno de ellos es que podemos reducir mucho el input de fertilizantes químicos utilizando fertilizantes de origen biológico. Esto es una tendencia apoyada por la regulación, Pacto Verde, todo esto. Y entonces allí el primer impacto que vemos es económico, porque los agricultores pueden producir más con soluciones sostenibles que con soluciones químicas. Lo que pasa es que todavía no lo saben. Hay que pasar por allí. Y cuesta muchísimo Cuesta convencerlos, mucho, ¿no? Un y sector ya tan no te digo, tradicional. en agricultura, y en España, por ejemplo, la media del agricultor tiene más de 60 años. Muy tradicional, ¿no? Y luego está el tema de la sostenibilidad y del impacto medioambiental. Nosotros, para cultivar microalgas, al inicio de la cadena de valor, estamos cogiendo CO2 de otra industria. Porque como es uno de los nutrientes, podemos comprarlo o podemos utilizarlo, ¿no? Y hay algunas fuentes que son idóneas y estamos enganchada a una de ellas, que es una planta de ciclo combinado que está en Cádiz, y utilizamos el CO2 para cultivar las microalgas. Ahí tenemos un impacto. Pero el impacto grande viene cuando este producto que hacemos de las microalgas se lo damos al agricultor, utiliza 5 litros por hectárea y de repente incrementa su carbono orgánico en el suelo, que además se queda allí, un 50%. Ahí tenemos un impacto bestial. Si no midiésemos el impacto indirecto, pues tendríamos una visión de nuestra actividad mucho menos realista. Pero ahí también hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Yo creo, porque muchas veces sobre todo con la agricultura, cuando hacemos que sea más eficiente cultivar, pues al final van a hacer cultivos más extensivos, más uso de agua, o sea, tampoco es tan sencillo. No Es es muy sencillo bonito, en absoluto. pero no es sencillo. Y eso es un sector, y aquí la gente también de CO2 Revolution lo conoce, es un sector
muy poco homogéneo a nivel internacional, también el mercado de créditos voluntarios, en función del estándar que cojas te cambian las condiciones, suele estar vinculado a una extensión muy concreta, no a una tecnología nueva. Y hasta que esto no se desarrolle y no puedas realmente certificar actividades que se dan, pero que todavía no está hecho el modelo para certificarlas, pues no se va a promocionar ese impacto, ¿no? Y al final pues va a tener un impacto limitado. En el momento que esto vaya desarrollándose, porque es reciente, es bastante reciente, pues veremos que soluciones que hoy existen tendrán un uso mucho más extendido. Y Esteban, ahora que te han citado, me voy a ir a los 44 billions que ha pagado Elon Musk por Twitter para justamente preguntarte tú qué harías, ¿no? En el sentido en el que muchas veces nos centramos mucho en la investigación, pero a veces también tenemos que aplicarla, ¿no? O sea, muchas veces tenemos muchas soluciones muy buenas y también está bien buscar mejores, ¿no? Pero con esos 44 billions, por ejemplo, bajando la escala de CO2 Revolution, que pronto llegaréis, ¿cómo los repartirías, ¿no? Entre innovación y a lo mejor, pues porque tenemos una urgencia climática, y no nos olvidemos, ¿no? Y tenemos que solucionarla. Y está bien ir buscando soluciones, pero hay un punto que tenemos que decir también, oye, pues las que tengamos vayamos a escalarlas, ¿no? Si me permites, antes de responderte a esta pregunta, me gustaría contarte lo que hacemos desde CO2 Revolution, los 3 impactos que buscamos provocar en la sociedad, en el medio ambiente, en la vida general. Son muy bonitos. Son dignos de contar, están recogidos en nuestro código ético, son de obligado cumplimiento tanto para accionistas como para los trabajadores que formamos parte de la empresa y creo que está bien que lo contemos. Adelante, hombre. El impacto medioambiental, que es evidente, ¿no? Pues, con nuestras reforestaciones y ayudando a compensar la huella de carbono de las empresas, pues restauramos áreas degradadas, haciendo ecosistemas completos formados por especies arbóreas autóctonas, especies arbustivas, especies de pasto, flores. Reforestamos zonas que han sido incendiadas, reforestamos zonas deforestadas, ese impacto creo que es evidente, pero luego buscamos también aportar a la sociedad. En el código ético el propósito fundamental que viene recogido es dar buenos frutos a la sociedad y lo que intentamos es provocar un impacto social también. ¿Ese impacto social en qué consiste? Nosotros tenemos una máxima que es que del 100% de las personas que participan en nuestras reforestaciones con métodos convencionales, el 80% tiene que ser gente que pertenezca a un colectivo de riesgo, personas en exclusión. De ese 80%, el 50% aseguramos que sean mujeres, para que haya una paridad entre hombres y mujeres. ¿Esto qué nos permite? Normalmente nosotros las reforestaciones las hacemos en el ámbito rural. En el ámbito rural, por ejemplo, las mujeres, pues hoy en día, aunque sea triste decirlo, todavía tienen un papel secundario. Intentamos fomentar su participación en la vida económica y esto tiene una derivada que es el impacto económico. Nosotros llevamos el dinero, somos un vehículo al final que transporta el dinero de las grandes empresas para hacer reforestaciones y nosotros, con parte de ese dinero, pues lo hacemos llegar al medio rural, a las familias, a las personas que más lo necesitan. Y de las grandes ciudades a las grandes áreas de despoblación también, que Correcto. estamos hablando, ¿no? Que ha habido también alguna conferencia sobre esto. Entonces, a pesar de ser una startup y estar comenzando, porque nosotros nos fundamos en el año 2018, es un mensaje que a mí me dijo mi padre siempre desde pequeño: si se quiere, se puede. Y desde nuestra humilde posición pues se pueden hacer cosas muy buenas que al final tenemos que tener todos en el foco. Y respondiendo un poco a tu pregunta, no manejamos esas cifras, es que no me lo pueden imaginar, no sé qué responderte. Bajándolo al no, presupuesto que tengas tú, por ejemplo. No sé contestarte. O sea, nosotros lo que tenemos claro... ¿Cómo discretizáis entre, oye, vamos a apostar más por innovación o nosotros lo que vemos claro, que es necesario también dar servicio a muchas empresas y a lo mejor ir un poco más, ralentizar un poco más la innovación, el presupuesto de innovación para, pues, en ventas, en proyectos, operaciones, demás? Nosotros tenemos claro que el futuro del planeta depende de ayudar a mitigar el cambio climático y por métodos convencionales va a ser imposible, me repito. Entonces, esto nos lleva a que de los beneficios que tenemos de realizar las plantaciones, las reforestaciones, un gran porcentaje lo destinamos a I+D+I. Y todo es investigación de semilla, hablando claro. Y también otro tema que hemos hablado, Carlos. Bueno, cuando estabas hablando, yo iba diciendo, estás trabajando en una empresa así, hoy en día, que hemos hablado justo en la conferencia de antes sobre educación también y juventud, ¿no? Trabajando en una empresa así, yo, vamos, me quedaba a trabajar seguro, porque con un valor tan fuerte,
A vosotros también quizás os pasa, o sea, porque en una startup también es muy difícil, ¿no? A veces convencer a la gente para que se una al proyecto, porque es, oye, mi proyecto es muy bonito, pero voy a pagar poco porque no tengo mucho dinero. Es todo muy esperanzador, pero también es verdad que la parte de propósito es fundamental que esté alineado, ¿no? En CO2 Revolution nos pasa todo lo contrario. Por suerte, la sociedad cada vez está más preocupada por el cambio climático, por el medio ambiente, y todos los días, tú conoces nuestras oficinas que están aquí al lado en Pintor Rosales, tenemos gente llamando a la puerta que, pues, buceando un poquitín por internet, nos ha encontrado a que les expliquemos el proyecto y a intentar formar parte de nuestro equipo. Y en la medida de lo posible pues vamos incorporando gente. Pero es muy raro que CO2 Revolution publique una oferta de empleo en internet porque son ellos los que nos buscan. Qué bueno, así da gusto. Y eso es muy importante lo que has mencionado. Al final, el talento humano es, nosotros lo tenemos claro, es el principal activo de cualquier empresa. Y ser atractivo para ese talento humano pues te permite seleccionar mejor el talento humano que tienes, partiendo de la base de que todos tenemos la cultura y la pasión, la vocación y la intención de tener un impacto. Pues hay gente más preparada, menos preparada, y ser atractivo pues te permite ese lujo, ¿no? de poder seleccionar mejor. Pero no solo gente joven. Nosotros tenemos la experiencia ahora en la fase de internacionalización. Hemos incursionado en una serie de mercados y, bueno, pues como es lógico, no tenemos el conocimiento local, ¿no? de esos mercados. Hay que contratarlo. Y cuando quieres contratar conocimiento, red de contactos y tal, pues no te lo da un junior. Tenemos que ir a contratar gente que ya tenga 20 años de experiencia, 30 años de experiencia. Y lo que estamos viendo es que directivos de las grandes multinacionales, de las Syngenta, de las Bayer, de las BASF, están dispuestos a rebajarse el sueldo para venir a trabajar en una empresa que tiene estos activos. Están dispuestos a dejar una posición muy cómoda, que no les va a ofrecer ningún quebradero de cabeza, muy sólida, y apostar a nivel personal por formar parte de un proyecto que va más allá, porque ya tienen hijos, porque se sienten responsables de dejar un mundo mejor. Y todo eso, pues obviamente se respira en la cultura de la compañía y es tremendamente positivo. Esa valentía la tenemos aquí, ¿no? Entre también de Íñigo y José Luis, ¿no? Esa valentía de decir, mira, he descubierto esto, quizá me es más cómodo seguir siendo economista, ¿no? Pero voy a meterme en este proyecto que ha lanzado mi padre y voy a remar contra viento y marea, ¿no? Que es un poco lo que estás haciendo, ¿no? Sí, a ver, yo no tengo una empresa como las de los compañeros del resto de ponentes con un montón de asalariados. Nosotros hasta hace un año éramos 2 personas, mi padre y yo. O sea que entre los dos hemos aguantado el temporal y hemos estado durante el COVID, durante todo haciendo, y todos los equipos que hemos hecho nosotros, que el más grande es de 10 toneladas y 13 metros de largo. Quiero decir que uno ve esta maquetita y dice, bueno, ¿este qué vende? ¿No? Es que nosotros entre dos hemos hecho algo grande. Ahora, por ejemplo, se nos ha unido un chico que viene también de una empresa de ingeniería grande, surfero, amante del mar, apasionado y un poco el caso que estáis contando, ¿no? Él dejó la gran ingeniería por venirse a Recife, que es una empresa que, oye, que si no conseguimos levantar capital, morimos. Entonces, nosotros hemos arriesgado, pero veo que hay gente que están acostumbrados a trabajar como asalariados, también están dispuestos a arriesgar, y eso también es bonito, sí, y se agradece. Y tú, José Luis, que trabajas mucho con la administración, por ejemplo, ¿encuentras esos funcionarios valientes que apuesten a veces por esos proyectos que después les va a costar, ¿no? Porque cuando ves un dron como el que maneja, con el que usa vuestros dispositivos, volar y lanzar sensores por el bosque y demás, que es muy disruptor en un sector muy tradicional como es el forestal, ¿encuentras esa gente, esos valientes que apuestan por ti? O... Los encuentras si eres perseverante y buscas. O sea, no hay que bajar los brazos, ¿no? Porque los hay. No son la mayoría. Nosotros también somos una empresa muy pequeñita, ¿vale? Nosotros somos 4 personas, hemos hecho una economía de guerra total y el año pasado es la primera vez que hemos tenido beneficios, y también combinamos mucho siempre lo que es la parte comercial, que es la materialización, el lanzamiento al mercado de innovaciones que hemos hecho, y seguimos trabajando en innovación. Y luego, como llevamos tanto tiempo, porque llevamos desde 2014, poco en el mercado, pero mucho tiempo, pues hemos ido haciendo una
bueno, como unas buenas relaciones con determinadas personas o entidades de administraciones públicas que ahora nos identifican como una empresa innovadora en este sector. Somos una empresa como muy de nicho. Entonces, pues hacemos proyectos, por ejemplo, de investigación para la Generalitat Valenciana. Tenemos muy buena relación con diputaciones, con empresas públicas como Hispasat, Red Eléctrica. Entonces, es una cuestión de perseverancia, de ir encontrando esos apoyos dentro de las administraciones que apuestan por el cambio, que a lo mejor lo que quieren es implementarlo, pero no saben cómo financiarlo. Entonces, tienes que ir, bueno, construyendo un puzzle, ¿no? Ahora la administración tiene mucha capacidad de gastar dinero procedente de Europa y lo que puede pasar, o que lo que nosotros percibimos, es que faltan proyectos en los que se pueda definir cómo eso va a tener un impacto en toda la problemática de cambio climático. O sea, faltan casi, diría yo, proyectos que la Administración pueda articular para financiar con financiación pública. Y para esos proyectos, quizá, ¿no? O sea, que me gustaría también pensar un poco en el público, ¿no? ¿Qué le decimos a esos jóvenes innovadores? He estado últimamente en unas cuantas hackathons de estos sobre temas de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué consejo les daríais a esos jóvenes que están a lo mejor ahora con alguna idea de sostenibilidad, que quieren cambiar el mundo y que tienen un compromiso, que no dudo, el de la gente mayor y demás, pero que tienen un compromiso férreo, ¿no? Porque a ellos sí que les va, a todos les va, ¿no? ¿Qué les diríais a ellos, ¿no? ¿Qué consejo? Uno o dos, ¿no? Decir, oye... Como caso, yo nunca aparte de no bajar los brazos, ¿no? Sí. No te rindas nunca, ¿no? A ver, va mucho con la personalidad. Yo soy una persona que la incertidumbre la gestiono bastante bien, pero vivo en montañas de positivismo, negativismo, estoy a punto de quebrar, vuelvo. Pero bueno, lo gestiono muy bien. Yo no quería cambiar el mundo, yo quería enfocarme en una problemática muy específica, está muy vinculada con mi procedencia, que es gallega, y mis dos pasiones, que es un poco la naturaleza y la ingeniería. Entonces, yo quería ver hasta dónde podía llegar esta solución, que luego cambió un montón, porque, quiero decir, Piro en 8 años ha cambiado de hacer un cañón para incendios forestales a hacer líneas defensivas para brigadas, acabando más en la parte de sensórica. O sea, quiero decir, nosotros hemos cambiado completamente. Y aún queda. Pero yo creo que no te puedes quedar nunca con la duda, y luego también hay formas de ir probando pequeños pasos, no buscar la gran financiación que te resuelva todo el proyecto que tú tienes en la cabeza, ¿no? Yo al principio buscaba 500.000 euros para construir toda la máquina, y luego es verdad que con el tiempo he aprendido que un poco lo que es el Lean Startup, ¿no? De yo puedo plantear pequeñas acciones con poco dinero e ir avanzando o no. Pero bueno, yo intentaría no quedarme nunca con la duda de qué hubiese pasado si me hubiesen lanzado, ¿no? Esteban. Es una pregunta complicada. ¿Qué les diría? Pues que el mundo necesita soñadores. Lo vemos todos los días. Y hacer cosas fuera de lo común, ¿no? Sí. Porque quizás, cuando me contaste un poco por qué estabas tú en CO2 Revolution, es algo fuera de lo común también, ¿no? Cuéntalo aquí, ¿no? Es verdad, estas historias... Estas son cosas personales. Bueno, pero son historias que al final cambian, Sí. ¿no? Es por estar en un sitio en el que, pues en tu tiempo libre, estar en un sitio en el que, pues no cualquiera hubiese ido ahí a lo mejor, y a raíz de eso, pues con el tiempo surge una oportunidad, ¿no? Y esos imprevistos, ¿no? Que muchas veces nos cerramos a una agenda, a unos modelos muy marcados, y saber salir de ellos, ¿no? Sí, yo como he comentado al inicio del acto, en mi presentación, pues bueno, yo soy ingeniero de minas, trabajaba en la construcción como jefe de obra, por circunstancias de la vida me había obligado a acabar en el sector de los supermercados, trabajo que me gustó y creo que hice bastante bien. De allí tuve la gran suerte de conocer a Juan Carlos Serma y a Javier Sánchez, que son los dos fundadores de CO2 Revolution. Entonces, bueno, pues hace unos meses se pusieron en contacto conmigo. Me dijeron que necesitaban a alguien de confianza que les ayudara a impulsar un poco la empresa, y bueno, pues el proyecto me pareció francamente atractivo. Pues entonces un día, hablándolo en casa con mi pareja, estaban por allí mis hijas correteando por el salón y oyeron la conversación. Y me dijeron, sí, papá, deja supermercado, que que el mundo necesita gente preocupada por el medio ambiente y gente que ayude a cambiar el destrozo que estamos haciendo en el planeta. Y es una historia un poco enternecedora, pero es que fue uno de los principales motivos que me ayudó a tomar la decisión de cambiar de sector y apostar por CO2 Revolution. Es que es la realidad. El planeta necesita gente dispuesta a soñar y a cambiar la realidad que vivimos, que no es la más adecuada. Desde luego, desde luego. ¿Y por este lado? Pues yo consejos a mis hijos, no consejos, solo dar consejos. O qué es lo que a vosotros, ¿no? Sí, os ha gustado más de vuestro camino, ¿no?
voy a hacer una referencia también a mi padre, que es el fundador de la compañía, y él dice, hay 3 tipos de personas. Los que no se preguntan el porqué de las cosas, los que se preguntan el porqué de las cosas y los que se preguntan por qué no. Y son estos últimos los que tiran del carro y hacen que las cosas pasen. Sí, sí, ese espíritu inconformista. Íñigo. Pues a ver, la gente joven yo creo que en estos últimos años ahora tiene muchas más oportunidades para innovar que hace 6. Afortunadamente ahora hay muchos eventos de emprendedores, bootcamps, incluso financiación. Yo he encontrado en distintas comunidades autónomas ayudas pues, de 15.000, 20.000 euros que antes no existían para montar la empresa, para empezar el proyecto, con lo cual, si alguien quiere emprender, yo lo que le invitaría es que primero empezara a buscar esos programas, porque existen. Hay que trabajárselo, obviamente, no regalan el dinero, tienes que ir con un proyecto bien planteado, con pues la presentación, incluso probablemente habiendo tenido que invertir tu tiempo y dinero en arrancarlo, aunque sea con un prototipo, con un boceto, con unas piezas, me da igual, impresas en 3D, y estoy seguro que lo que es el principio, la arrancada, lo vas a conseguir. Entonces, yo a la gente joven que tiene una idea, tiene años por delante para sacar un proyecto, le diría que arriesgue. Que además yo creo que la empresa privada después se va a valorar positivamente el hecho de que te hayas tenido que enfrentar a todos los retos tú solo. Yo, si tengo que contratar a alguien, valoraría a alguien que ha fracasado montando 2 empresas, mucho más que hubiese estado esos 3 años o 2 años de su vida como asalariado en cualquier empresa. Pero eso cuesta mucho explicarlo muchas veces, ¿no? O sea, cuando dices, oye, aunque te vayan mal las cosas, ¿no? Mira el lado positivo y dices, bueno, sí, tú eres un... Sí, mira, nosotros estuvimos 6 meses en el MIT, en Boston. Y nosotros íbamos ahí pensando, unos españoles yendo a Boston con una idea para sacar energía de las olas al centro probablemente de mayor innovación del mundo. Oye, pues fue sorprendente que las ideas que había allí no eran para nada rompedoras ni mucho mejores que las que veíamos nosotros aquí en España, lo cual da que pensar, ¿no? Quiero decir, hay gente con muy buenas ideas, lo que faltan son mecanismos para que esas ideas salgan adelante, que otros saben aprovecharlas y saben cómo hacerlas explotar, ¿no? Cómo explotarlas. Talento hay de sobra en España y lo que falta es el contexto. Aquí todavía llamamos capital riesgo a lo que allí se llama capital aventura. Total, sí. Pues con estas palabras me gustaría acabar, porque vamos, o sea, me parece que no puede ser mensaje más esperanzador y sí, bueno, yo peco siempre optimista, ¿no? Pero yo creo que hay que serlo siempre, aunque después hay momentos para ser realista, pero siendo realista también me queda claro que tenemos ese capital humano, que tenemos accesibles muchos ecosistemas de colaboración, que se pueden hacer las cosas de forma sencilla, ir avanzando poco a poco y que tenemos el talento sobre todo. O sea, que muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Para mí ha sido un lujo escucharos este ratito y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.